Hola y buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Bueno, hemos vivido esta semana, este domingo, esa lieja gran lucha que existía entre Pogačar, Remco Evenepoel y un jovencísimo Paul Seixas, y que Borja se resolvió con el caníbal, el de siempre, superando, ¿no? Superando al resto. Paul Diamond Seixas Duarte aguantando en la Redoute a Pogačar. Yo creo que esa es la imagen de la carrera. Todos sabíamos que al final, en la Roca de los Halcones, Pogačar iba a imponer su ley, yo creo. Yo creo que no sorprendió a nadie, ¿no? Pero el ver a Seixas aguantar en la Redoute a Pogačar, un ataque del infierno, Sí. nos hizo acordarnos del mes de julio y del Tour de Francia, Duarte. Eso es, así que vamos a pasar, Borja, directamente con ese resumen semanal. Y Borja, como veníamos diciendo, vivimos esa lieja con victoria de Pogačar. Haznos ahí un análisis de cómo se vivió, ¿no? la carrera. Una carrera que bastante sorprendente su desarrollo, porque por culpa de la caída de Jon Izagirre y de Vendrame, de otro corredor, se provocó un corte gordo en el cual Remco se fue por delante con unos 50 corredores y por detrás se quedaban pues todo el resto del pelotón, pues con Pogačar y Seixas, por supuesto, incluidos. Y durante muchos kilómetros, que faltaban yo creo que unos 80 metas, o incluso una vez pasados tocó, estaban por delante. Es cierto que no se vio desde el inicio mucho interés en esos 50, o sea, tampoco Remco sí puso a trabajar Nico Denz, pero tampoco no hubo muchos acuerdos. Yo creo que ahí Remco no quiso arriesgar. Y debería haberlo hecho. Oye, voy delante. Sí, viendo el final, evidentemente, claro, ahora vemos la quiniela del lunes la acertamos todos, ¿no? Pero es verdad que viendo el final, yo creo que se tenía que haber arriesgado mucho más y haber intentado llegar con ventaja a la Redoute, pero lo cierto es que no fue así. Realmente al final, poco a poco, el pelotón les fue cogiendo y la carrera, como sabíamos, a pesar de ese pequeño cambio de recorrido que añadía después de la Rosier, Maquisard y Desnier, la carrera se volvió a decidir en la Redoute, donde el UAE puso un ritmo infernal y atacó, como todos sabíamos, Don Tadeo, el caníbal Pogačar, ¿no? Eso es. Y ahí es donde sí que le seguía a Paul Seixas, se le veía sufriendo, pero aguantaba bien ahí a rueda. Pero luego Borja fue ya en la Roca de los Halcones, ya casi desde abajo, donde sacaba distancia a Paul Seixas, se iba solo a por la victoria. Y bueno, finalmente Tadej Pogačar, Borja, que consigue esa cuarta lieja, empatado ahí ya con un grandísimo Don Alejandro Valverde, ¿no? El rey de las Ardenas. Y bueno, Borja, en esa segunda posición, que entró ahí Paul Seixas, 45 segundos, y al final Remco Evenepoel, que entró ahí con el resto del grupo, consigue quedarse con esa tercera posición a 1.42. Correcto, Duarte, le queda una para igualar. ¿Quién si no tiene el récord, Duarte? El caníbal antiguo. O sea, bueno, Pogačar lo tiene en la mano. Pogačar, que bueno, lleva pues 5 días, ¿sabes? Ahí el Pro Cycling de Pogačar, 5 días de carreras, 1-2, 1-1-1. O sea... Sí. O sea, este hombre no falla. Duarte. Ceros y unos. ¿Qué le pasó en la Roubaix, no? ¿Estaba enfermo o algo? Bueno, era el principal favorito. O sea, yo creo que la carrera estuvo mejor por dos cosas. O sea, la carrera estuvo mejor que otras que ha ganado, por ejemplo, Strade, ¿no? Que gana con una pata. Primero, porque yo sí que creo que algo le perjudicó todo el follón cambio de que estaban por detrás, ¿no? Perseguir a Remco, eso te gastó, por ejemplo, a Belens, le gastó bastante. Sí. Pero, y luego, oye, yo creo que todo el mundo, solo que Seixas aguantase la Redoute, a todos ya nos pareció un triunfo. O sea, ya nos pareció campeón del mundo, ¿no? Es una locura. Lo que veníamos diciendo, Borja, de la semana pasada, decíamos, si Paul Seixas conseguía ganar Lieja, 100% Tour. De esta forma, ¿tú sigues apostando por el Tour? Sí, ¿no? 3000%. Ya, 100%. O sea, vete al Tour, tío. O sea, vete al Tour, macho, es más machacado. Una de las principales bazas para ese Tour de Francia. Estás tú... Además... Cuidado, que evidentemente Vinagres y él, al final, el problema hasta ahora, digamos que Pogačar ganaba, ¿no? Porque era un 1 contra 1. Sí. Y es verdad ahora que ya tienes dos. Superior. Pero bueno, si tienes dos, seguramente gane Pogačar, porque es superior a los dos, yo creo. Pero por lo menos tienes a dos, ya no solo dos corredores, sino dos equipos intentando hacerte
jugar Sí, sí, rectas, sí. que siempre te lo va a poner un poco más Sí, sí, sí. difícil. Al final, Y luego estar la pendiente de cruz. uno es más fácil, estar pendiente ya de dos, ya tienes que Sí, medir y en más tus fuerzas. estrategias, pues que, por ejemplo, el año pasado el Bisma sí que hizo muy bien en volver la carrera loca desde el minuto 1, pero igual eso le gastó mucho para el final. Si tú tienes dos equipos, pues el Bisma, por ejemplo, el año pasado se tuvo que gastar mucho, ¿no? Al principio, intentar volver loca la carrera, y luego yo creo que lo pagó a nivel equipo hacia el final del Tour. Sí, Tú si ahora tienes a dos equipos, pues igual uno vuelve loca una etapa, el otro otra, o sea, te puede generar más problemas. Y a ver, tal quedando cual. segundo en Lieja como ha quedado, es que estás en la élite. Pues, tío, No, no, si estás en la 100%. élite, vete a tú. Es que igual el año que viene te rompes la mano Sí, sí, en sí. una caída y no puedes ir. O sea, es que al final el ciclismo luego no sabes. Tal cual, Borja. Pero bueno, para acabar hablando de esta Lieja, comentando españoles, Borja, Pello Bilbao, ¿no? Que entró en esa sexta posición. Bueno, oye, muy bien para Pellito, ¿no? Sí, muy bien, porque ahí además él en la Redoute estuvo bastante arriba dentro de lo que es, bueno, el grupo de atrás, ¿no? O sea, que demostrando que, bueno, a pesar de ser su último año como profesional, pues que está en plena forma y se va a acabar en una forma aceptable, ¿no? También John Izaguirre, que a pesar de que se cayó, queda el 21, Sí, también sí. entrando en el grupo de los primeros, o sea que, oye, también buena lieja para John. Y bueno, demostrando un poco que seguramente este es el monumento que mejor. Lombardía también, pero yo creo que llega muy tarde en el calendario, muchos ya hacen la vuelta. Yo creo que quizás Lieja es el que mejor se adapta, ¿no? al ciclista español que hay actualmente. Sí. Y Borja, pasamos a la otra gran carrera que vivimos, que bueno, era esa presentación, ¿no? Esa precuela para Lieja, la Flecha Valona, donde entre los principales favoritos solo iba uno, el francés Paul Seixas. Y Borja, como decimos, en esta carrera todo se decide en ese muro de Huy, y ahí el francés, la verdad, tremendo, porque lanzó el ataque desde abajo y llegó solo, ¿eh? Sí, o sea, vamos, parecía que yo corriendo, parecía Valverde Sí, sí, sí. corriendo la flecha balón, ¿eh? O sea, atacó, se puso delante en el momento que tocaba para estar bien situado y atacó en la curva que hay que atacar y nada, dejó a todo el mundo o sea, cuando se puso él a atacar, dejó a todo el mundo de rueda y es que no hubo ni quien le pudiera contestar. Es cierto que, hombre, pues esperarías algo más, quizás Cosnefroy, Esquielmos, pero bueno, un poco como crítica, no, pero como salvedad a la victoria, decir, tampoco no te vino Pogačar, no te vino Renko, ¿no? O sea, Tal cual. sabíamos que Seixas, en condiciones normales y viendo lo que hizo en el País Vasco, a los corredores que estaban en la Starlist les tenía que ganar, ¿no? Les tenía que ganar. Lo hizo, pero lo hizo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso. Ganó ahí Paul Seixas, Mauro Smith, que entró en esa segunda posición a 3 segundos, y mismo tiempo para la tercera posición, Ventulet. Y entre otras carreras, Borja, teníamos también carreras por etapas, teníamos ese Tour de los Alpes, donde finalmente fue el italiano Giulio Pellizzari el que se hizo con esa general. Un Tour de los Alpes Duarte que, bueno, dejó buenos nombres propios, o sea, al final es un buen termómetro para el Giro y para las carreras que vienen ahora, ¿no? Por un lado, Pidcock, por nombrar así un corredor que hizo segundo en la primera etapa y luego ganó la tercera, si no me equivoco, que, oye, para venir de una caída como vino de País Vasco muy gorda, es verdad que luego el Lieja lo ha hecho mal, pero por un pinchazo que ya le dejó a contrapié toda la carrera y al final terminó, yo creo que va a hacer kilómetros como a 15 minutos del ganador, pero oye, muy bien. Yo creo que para donde venía muy bien. Sí, sí. Y quizás dentro de la gente de la general para el Giro, luces y sombras, pues bien, muy bien Bernal para mí, junto con Pellizzari. O sea, Pellizzari gran ganador, lo has dicho tú, ¿no? Ganador de la carrera, pues evidentemente muy buenas sensaciones para el Giro. Es verdad que se tiene que pegar con vinagres, pero muy buenas sensaciones en todo caso. O sea, tú imagínate un Pellizzari, un Enric Mas que quiere luchar por el podio, no le veo yo ganando a Pellizzari al nivel que está el italiano ahora mismo. Y yo creo que llegará, además va a molar un italiano por fin peleando por la general después de los Aru, Nibali. Yo creo que eso va a estar chulo. Y muy bien Bernal, que también lo hizo bien en Lieja y aquí ha sido el mejor Ineos, incluso por delante de Arensman. O sea que Bernal parece que vuelve. Buenas, a ver, no creo que al nivel que tuvo cuando ganó el Tour de Francia, pero la sensación es que va mejorando poco a poco y podría ser incluso líder, ¿no? de este Ineos. Sí. Y luego, en el lado más negativo, podemos decir un poco peor o por debajo de lo esperado, pues un Derek Guy,
un Ben O'Connor, ¿no? Que Sí. no acabaron de estar delante, ¿no? En las etapas en las que se suponía que deberían. Al contrario que a veces hablamos de Dauphiné, que quizás, bueno, como se llama ahora, ver los Alpes, Dauphiné, que es verdad que el que gana suele estar demasiado pasado de forma, ¿no? Luego para el Tour. Tour de los Alpes es más corto, suele ser una buena aproximación, Sí. y pues te señala eso, que gente como Ben O'Connor, ¿no? Que tiene el Giro ahí, pues, le ves un poco por detrás, Dereki, Sí. evidentemente no en una muy mala forma, pero sí que no... escalón por debajo, ¿no? Un escaloncito por debajo, sí, sí. Pues bueno, esta general del Tour de los Alpes que quedó con Giulio Pellizzari en esa primera posición y consiguiendo, bueno, también 2 triunfos de etapa. Egan Bernal, segunda posición a 40 segundos. Y Timen Arensman, también de Lineos, esa tercera posición a 50 segundos. Así que, bueno, Borja, muy bien. Y bueno, veremos a ver si existe esa lucha en el Giro de Italia, ¿no? Difícil, o sea, de todas maneras, a ver, dependerá, pero yo veo a Vingegaard por delante. Sí, sí, sí. O sea, le veo claramente por delante. Pero, oye, bueno que un italiano estando ahí, pues se va a crecer, seguramente además sea agresivo para intentar confiar, ayudar al efecto espectador, o sea Sí, que sí, sí. yo creo que es bueno para la carrera. Y Borja, la otra carrera que vivimos, esa Vuelta a Asturias, recordemos, vuelta clandestina, sin retransmisión, donde pues, hay que seguirlo por Radio Pirenaica, ¿no? Para Sí, poder enterarte. la vueltina clandestina la llaman, porque luego es que es difícil enterarse, ¿no? Pero bueno, nos hemos enterado, Duarte. Grande Nairo Man, otro que se retira este año, ¿no? Pello, Es. John, Nairo. Y grande Y bueno, Nairo, oye, por lo menos. Victoria de etapa y victoria en la general final. O sea que, Oye, pues bueno, dejando muy buenas sensaciones. por lo menos de todo el año se lleva una buena foto, ¿no? Para decir, me he retirado ganando, aunque sea una carrera de menor nivel. En la que el otro gran corredor, Duarte, es el gran desconocido para todos, pero bueno, que ahora nos empezará a sonar un poco más, Edgar David Cadena. Eso es, Edgar David Cadenas, que ganó la penúltima y la última etapa. Y un hombre a seguir, Borja, este mexicano. Sí, primera victoria. A ver, no es primera victoria como profesional como tal, porque ganó 2 veces el Campeonato Nacional de México cuando no iba del Toro. Y bueno, tiene etapas en 2.2, si las 2.2 las consideras profesionales, pero bueno, realmente es su primera victoria, sus 2 primeras victorias, ¿no? En el pelotón profesional, este año que se cambió de equipo al Team Stork. Y nada, hombre, pues no creo que lo vayamos a nombrar en todo el año, pero ahí está. Aquí está. 2 victorias en una vuelta 2.1. Finalmente, el general que quedó con Nairo Quintana primero, segundo Adria Pericas del UAE a 25 segundos y tercero Diego Pescador a 1.33. Y sin más dilación pasamos a esos premios semanales. Y comenzamos con la pájara, Borja, que se la teníamos que dar a Remco Evenepoel. Creemos al final, pues bueno, que ha desperdiciado, ¿no? Esa oportunidad, esa ventaja que llevaba sobre Pogačar, Paul Seixas. Y al final eso, es que queda a minuto y medio casi, ¿no? Es un poco un resumen de lo que es su temporada. En cuanto a la carrera se empina, pierde mucho tiempo, porque recordemos que Remco ha llegado a ganar la Lieja atacando en la Redoute un ataque del infierno y dejando solo al pelotón. O sea que él lo ha hecho esto. Pues, oye, no te digo que pueda seguir a Pogačar y a Seixas, pues no lo sé, pero es que él se quedó al principio de la Redoute, no fue el último, ¿no? Sí. Se quedó con Pello, a nivel de Pello. De hecho, por ejemplo, Esquielmos, que luego, bueno, pues llegó creo que en el grupo, ¿no? De esto del tercero al 20, el grupo grande que llegó disputando el podio, Sí. Esquielmos aguantó más. O sea, decir, oye, no aguantas, pero te quedas cerca. Pero Sí, es que sí. ni eso, ¿no? Entonces, habiendo descansado en Flecha Valona, ¿no? Pareciendo un poco que descansas en Flecha Valona para preparar bien Lieja, yo al nivel, obviamente, sabiendo al nivel que es Remco, yo le estoy viendo algo más flojo de lo que lo veíamos en temporadas anteriores. A pesar de esto, ha ganado 3 etapas en Mallorca, bueno, 3 etapas de la Challenge de Mallorca, 2 etapas en la Volta de la Comunidad Valenciana y la General. O sea, Sí, ha ganado mucho, ha ganado en el UAE, ha ganado la Amstel la semana pasada, pero no sé. Pasamos al bala, Borja, mejor español, que se lo tenemos que dar a Pello Bilbao. Oye, al final esa sexta posición en Lieja, muy, muy bien
para este corredor, ¿no? Sí, en el año de su retirada lo que decimos, oye, sexto en un monumento. Este año yo creo que no ha habido ningún top 10 español en ningún monumento más que Pello sexto. Bueno, podemos discutir si más o menos valioso, ¿no? Un grupo grande, tú sprintas, hay gente que no. Bueno, oye, sexto en un monumento el año de tu retirada, poca gente lo firma. Sí. O sea que enhorabuena para Pello, que también lo hizo yo creo que bastante bien en País Vasco para lo que es el nivel actual. Y bueno, yo creo que al ser el último año tiene ganas, ¿no? Ir al Tour, parece, el calendario parece que va a Frankfurt y luego al Tour, o sea que ahí le veremos bien. Eso es. Y por último, el caníbal. ¿Para quién si no, Borja? Para Don Tadej Pogačar, otro monumento más, 3 esta temporada y se quedó ahí en esa París-Roubaix segundo, pero bueno, Borja, demostrando que este tío sigue luchando contra la historia, ¿no? Sí, es una lucha contra Eddy Merckx, o sea, básicamente está luchando contra Merckx. Y bueno, ya digo, o sea, necesitamos su calendario, lleva 4 victorias y un segundo puesto. Ahora va a ir a Romandía, va a ir a Suiza, porque son vueltas que no tiene, las quiere ganar, o sea, va tachando cromos. Sí. Entonces, cuando un corredor ya no es que gane, sino que tacha cromos, pues es que estamos ante un corredor eso, pues como Merckx, que en su día fue un año a la vuelta, nunca iba a la vuelta, fue un año a la vuelta para ganarla, pues este señor hace lo mismo. Eso es. Y Borja, pasamos a las carreras de la semana que viene, marcado por 2 World Tour. Una de ellos es Tour de Romandía, donde, pues bueno, lo que decías tú, ¿no? Tachando de la lista, le faltaba esa Pogačar y ahí está el hombre. O sea, realmente, a ver, es una carrera que seguramente tendría mucha más comentario. A ver, no suele ser de las más entretenidas World Tour. Además, creo que ha perdido al patrocinador. Está un poco de capa caída lo que es la carrera. Pero claro, va a Pogačar, pues ya te cambia todo. Porque sí, aparece Lipovic, Oscar Onley, Lenny Martínez, Roglic, Tiberi. Sí. Gente que entre ellos sería muy entretenido, ¿no? Entre ellos sería una vuelta a cara a perro a ver quién gana. Pero claro, tienes a Tadeo. Entonces, pues entre ellos va a ser una lucha de a ver quién queda el segundo. Se divide, Borja, bueno, en un primer prólogo, ¿no? Ahí de 3 kilómetros. Sí, aquí fue el año... Suelen hacer prólogo. El año pasado creo que fue en Romandía cuando Romeo, que se ve en el documental de Movistar, sí, cuando no gana porque no pone lenticular, o sea, no lleva cabra, sí. que decide cambiar, o sea, pues siempre. Bueno, a ver qué tal este prólogo, ¿no? Pero bueno, que fue curioso el año pasado, ¿no? La etapa 1, Borja, marcada sobre todo por ese puerto aquí que ponen de primera. Aquí lo vemos, Borja, el Obronas. 8,9 kilómetros con 9,6 de media, ¿no? Pendientes duras, sobre todo, o sea, se va incrementando. El puerto de la muerte se va incrementando. Hay Pogačar, pues ya el puerto este ya gana la general. Porque luego bajada y meta... Bajada, o sea, parece como... Aún hay tiempo, o sea, hay como... Pueden ser 20, pues son 170, harán 10 de bajada, o sea, hay como 20 a meta, sí, ¿no? Porque el sprint está a 158, pero bueno, o sea, claro, Pogačar, si arriba te mete un minuto Pogačar, da igual que te releves, que ya lo has visto. La etapa 2, Borja, con un terreno más quebrado, ¿no? Bueno, pocos metros llanos, aquí pues... También, ¿no? Bueno, no sé si te parece que en este terreno también Pogačar puede hacer algo. Hombre, Pogačar puede ganar donde quiera. Lo que no sé es si va a querer, ya que va a Romandía un año, ganarlo todo. O sea, porque claro, el problema es que si tú crees que Pogačar va a intentar ganarlo todo, pues realmente, si ves todas las etapas, prácticamente las puede ganar de la primera a la última. Otra cosa es, dices, oye, pues no, aquí está tranquilo en el pelotón, pues esta es una etapa para un Marlon Smith, un corredor así rápido en finales altos, pues es donde puede destacar. Sí, la siguiente es un poco parecida, ¿no? A la primera. Acaban en... lo mismo, ¿no? Acaban en bajada. Es verdad, el puerto es menos duro, pero bueno. Sí. Incluso hasta para Pogačar mejor, yo creo, porque como es tan potente en subidas, sí, cuando es muy duro... No puede sacar tanta... Justo. No puede sacar tanta diferencia. En cambio, esto mete una potencia loca y saca todo de rueda. En las rampas del 6, ahí de mitad de puerto, es que ahí te deja y ya olvídate de él. Entonces, sí. Hasta igual hasta mejor, ¿no? La siguiente también un poco parecida, ¿no? Ahí suben el John Pass. John Pass, que lo suben 2 veces por dos vertientes, a cada cual más dura, la verdad. Ves ahí las 2 vertientes y dices, pues no sé cuál prefiero, la verdad. No sé qué decirte. Está la mala y la peor, como en el Tourmalet. O sea que bueno, también dureza. O sea, como vemos además, mucha dureza, ¿no? Con lo cual,
no vas a sorprenderle. Eso es un poco la historia, ¿no? Es y la difícil última, sorprender a Pogačar. Y la última acaban en lo alto, 14 kilómetros al 6%. Es verdad que el final es llano, con lo cual aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Depende. O sea, lo normal aquí es que vuelva a ganar él. Claro, si dejas ir una fuga porque lo que quieres es... Recordemos que luego le queda Suiza, entonces depende de lo duro que quiera entrenar, digamos, porque para estas carreras que son entrenamiento, pues igual deja en fuga o dice directamente, no, también quiero ganar aquí, ¿no? Pues bueno, veremos. Ya digo, es una carrera que ha perdido participación normalmente, suelen ir como segundos espadas, y vemos un poco los ganadores, Almeida, Carlos Rodríguez ganó, Adam Yates, en otros años, y este año que por el plantel podía estar más igualado, entretenida, pero con Pogačar está claro que va a ganar. Es difícil. Veremos, a ver, aquí la única incógnita, y viendo cómo está Seixas, viendo cómo está Vingegaard, es ver cómo está Lipovic, ¿no? Un poco viendo que Seixas le puede aguantar algo a Pogačar, sí. Vingegaard no se va a cruzar con Pogačar hasta el Tour, pues ver un poco Lipovic, que quedó, recordemos, el año pasado tercero en el Tour, ver un poco dónde está. Si nivel de Seixas, si no, bueno, sí. es la incógnita que podemos intentar despejar, sabiendo que faltan 2 meses para el Tour, o sea que bueno. Entre comillas. Y Borja, por otro lado tenemos la Eckborg Frankfurt. Esta carrera, Borja, la que vemos aquí, 211 kilómetros. Y bueno, donde los protagonistas que tenemos pues se encuentran Tobias Lund Andersen, Brandon McNulty, Matthew Brennan, John Izagirre, Alex Aramburu, Paul Lapeira, Pello Bilbao, Michael Matthews, Tim Wellens o John Barrenechea. No sé si está toda la lista confirmada, pero bueno, estos son los que ponen aquí. Sí, a ver, tradicionalmente se suele resolver al sprint. Es verdad que el año pasado hubo bastante... ya le metieron algo más de dureza, tampoco mucha, ¿no? Pero la justa, por ejemplo, para que el año pasado llevemos como 2-3 años que ya no llega a sprint, pero no un sprint de 200 tíos. Ya, llega un sprint de 30, 40 tíos, porque es verdad que los puertos que hay no son durísimos, pero son lo suficiente como para que no te llegue lo que llegaba antes, ¿no? Que era todo el pelotón unido. Entonces, bueno, es interesante. El año pasado John Barrenechea hizo podio y, bueno, evidentemente muy pendientes de la Starlist, pero tiene más aliciente de lo que históricamente tenía esta carrera. Pues hasta aquí este resumen semanal. Bueno, como vemos, Borja, ahora ya sí que se acabó Lieja, ahora ya es todo pensando de cara a ese Giro de Italia que comienza en menos de 2 semanas, tendremos ya ese Giro de Italia. Y nada más, Borja, quería recordar la porra de esos monumentos en la que yo acerté los 3 integrantes, pero no el orden, ¿no? Había puesto Pogačar, Renko, Seixas y al final fue Pogačar, Seixas, Renko. Me llevo 3 puntitos. Bien. Tú pusiste, 8-3, ¿no? Tú pusiste Renko, Pogačar, Bokelen, ningún punto. Así que. Bokelen que ni se le vio. Ni se le vio en televisión. 8-3. 8-3 que vamos. Nada, Borja, nos vemos en Lombardía. Ahora ya descansamos, Duarte. Quedan 6 meses, ¿no? Hasta que lleguemos a Lombardía y ahí se decida la final de las finales para ver si me llevó el segundo año consecutivo este trofeo de los monumentos. Eso es. Y por otro lado, Borja, comentar eso. El Giro ya está casi aquí. El vídeo de la semana que viene será ese análisis del Giro de Italia. Hicimos ya el del recorrido cuando se presentó. Pero bueno, hablaremos sobre los principales protagonistas y sobre esas primeras etapas. Así que estad pendientes de ello. Y también acordaros de meteros en la porra del Tour. Esa porra en la que siempre, Borja, siempre estamos ahí activos. Tenemos la liga privada, que es La Pájara. A ver si conseguimos hacer un vídeo explicándoos por qué parece que ha cambiado un poco el diseño, la forma de jugar. Así que os lo intentaremos explicar. Pero, Borja, eso, les llamamos para que se metan en esa liga privada que iremos comentando semana a semana. Correcto, Duarte. Ahí estaremos en la porra del Tour. La verdad, siempre además apoyando a La Pájara, Duarte. Tendremos pelotón propio también. Abanico propio, perdón. Pelotón propio, abanico propio. Y Duarte, contando los días, porque efectivamente, como en 10, 12 días,
el landismo vuelve a surcar las carreteras de Bulgaria, Duarte. Las que nunca ha surcado. Entiendo que Mikel Landa a Bulgaria no ha ido ni de vacaciones. Eso es. Así que el año pasado surcó poco las de Albania. Esperemos que este año Esperemos surque que algo más. un poquito más, aunque sea. No te pido ya las 3 semanas, pero una semanita, aunque sea, que la surque. Y nada más, como siempre, recuerden que el landismo sigue vivo.